Bienvenidos a todos los seguidores del Instituto de Innovación Política y Estrategias de Gobierno. Esta noche, el Instituto de Innovación se place de tener entre sus invitados a uno de los políticos más importantes de la región, La Libertad. Y lo decimos porque a lo largo de su carrera nunca se le ha conocido visos de corrupción ni de malos manejos en su gobierno, como en la alcaldía, como en el gobierno regional. Se trata del ingeniero José Murgia Sanier, quien postula al Senado de la República con el número 1 por el Partido Aprista Peruano. Y dejo en el uso de la palabra Hombre, a mi colega y vicepresidente del Instituto de Innovación Política y Estrategias de Gobierno para que continúe con la entrevista. Adelante, Alejandra. Muy bien, muchas gracias Juan Javier, presidente del Instituto de Innovación Política y Estrategias de Gobierno, por la oportunidad nuevamente en esta noche de estar pues con la compañía del ingeniero, ¿no? José Murgia Sanier, que es una figura histórica de la región de La Libertad. Entonces estamos muy felices de tenerlo en esta noche. Le agradecemos por haber aceptado nuestra invitación y también agradecemos y felicitamos las iniciativas del Instituto de Innovación Política y Estrategias de Gobierno que buscan pues acercar al ciudadano a la política. En un contexto de crisis política, en un contexto en el cual los ciudadanos se ven alejados de la misma, estos espacios son los que ayudan a hacer este puente, ¿no? En especial un puente informativo. Muy bien, antes que nada, nuevamente agradecerle al ingeniero por la oportunidad de estar esta noche con nosotros y le voy a dar el uso de la palabra para que pueda saludar a todas aquellas personas que nos están viendo de todas nuestras redes sociales. Buenas noches, ingeniero. yo agradezco sobremanera al instituto que ustedes extraordinariamente dirigen y que están dedicados justamente a este tema del estudio de la innovación política, que es un tema que en el mundo nunca acaba y en una institución nunca acaba, porque siempre vamos a tener oportunidad de innovar para generar políticas en favor del bienestar de la población. Pues mis saludos para Javier y mis saludos para ti. Muy bien, muchas gracias, ingeniero. Antes de que todo, pues vamos a empezar haciendo un poco de acercamiento a quién es y por qué es importante, ¿no? Murgia, ¿no? Nosotros sabemos que usted ha sido ministro de Transporte, alcalde de Trujillo, presidente regional de La Libertad, figura emblemática del Partido Aprista en el norte peruano. Pero de repente existen jóvenes que aún no lo conocen o no lo han llegado a conocer en su momento y es importante que usted nos pueda decir quién es para todos aquellos que de repente recién están conociéndolo como figura política. Sí, yo les agradezco verdaderamente. Yo soy un ingeniero sanitario que a la edad de 43 años me inscribí en el Partido Aprista, eh, el partido con el cual tenía una relación amistosa, se podría decir, desde mi familia. Y a partir de esa época, yo me he mantenido en el partido fiel un poco a las enseñanzas de la Torre y fiel justamente a lo que significa hacer política en favor de la comunidad, pues el partido me dio la oportunidad de ser primero regidor. O sea, yo he estado en la escuela primaria de la política peruana, cuando fui regidor de la Municipalidad Provincial de Trujillo, cuando en el gobierno del ingeniero Torre Vallejo, después de eso tuve la oportunidad de ser llamado para ser ministro, estuve 2 años en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en una época que había muy poco dinero justamente para ejecutar obras. Luego candidaté para ser alcalde de la ciudad de Trujillo y comenzó mi carrera como alcalde provincial. Y digo carrera porque entré a la municipalidad en 1990 y salí después de 17 años, después de haber ganado 5 elecciones consecutivas. Creo que por el haber servido a la comunidad en lo que debe de hacer un alcalde,
y porque privilegiamos en esa época algo importantísimo en la vida de una institución, pues privilegiamos la planificación, privilegiamos la planificación tanto para el manejo de los recursos económicos como para el manejo de la estructura urbana de la ciudad de Trujillo. En el 2007 terminé mi función municipal después de 17 años, ¿no? Me queda de esos 17 años la satisfacción de que cuando camino por la calle, mucha gente se acerca a agradecer alguna acción que yo pude haber hecho como alcalde. Luego participé en las elecciones regionales y gané en dos oportunidades la presidencia de la región La Libertad y pues sencillamente me retiré ya definitivamente el 2014 porque estuve en el periodo 7, del año 7 al año 10 y del año 11 al año 14. Este es un poco el resumen del trabajo, pero que estuvo basado prácticamente en que uno adscribía a unos lineamientos políticos con el ejemplo de Aya de la Torre y tanta gente que brindó su vida justamente porque el Perú sea cada vez mejor, porque el Perú no tenga analfabetos, pues esa fue la gran lucha de Aya de la Torre en favor de la educación, fue la gran lucha de Aya de la Torre por las 8 horas de trabajo justamente para los trabajadores, para la seguridad social. Y entonces esos lineamientos me sirvieron a mí para que mi paso tanto por la municipalidad como por el gobierno regional hiciéramos algo. Acá tengo un resumen. Acá tengo un resumen de las 440 obras que hice en 8 años en el gobierno regional. Y es que yo entré al gobierno regional con un planteamiento, porque yo había luchado desde la época de mi vida municipal por la descentralización. Entonces, no concebía yo de que un gobierno regional solamente mirara a la ciudad de Trujillo, de que las obras se hicieran en la ciudad de Trujillo. Teníamos que mirar la provincia de Bolívar, la provincia de Patás, ¿no? Yo me fui del gobierno regional dejando a mi criterio quizá una de las principales obras que para mí fue muy importante, porque después de haber luchado 7 años contra la burocracia centralizada del Ministerio de Transporte, logré que aprobaran el proyecto para el puente Calemar. Y ese puente Calemar hice un convenio con el CIMA y faltando 20 días para dejar la región, le entregué al CIMA los 8 millones de soles para que se construyera el puente Calemar, que fue el adelanto. El CIMA cumplió con el encargo y después de un año tengo entendido que en el año 15 o 16 el puente Calemar unió a las provincias de Santiago de Chuco con la provincia de Bolívar, con lo que integramos a la provincia de Bolívar, se integró a la provincia de Bolívar al quehacer económico-social justamente de la región La Libertad. Dejamos algunos otros estudios importantes que tenían que ver con la carretera que va desde el puente Chagual justamente al puente Mamaguaje a lo largo de toda la provincia de Patás, que es una deuda que tiene tanto el gobierno regional como el gobierno nacional con la provincia de Patás. Si alguna obra tiene que hacerse en La Libertad, justamente para pagarle la deuda a la provincia de Patás, de donde sale oro que le significa divisas al país, es justamente la pavimentación de la carretera, desde el puente, desde, desde la laguna Sauzacocha, desde la laguna Sauzacocha hasta el puente Payar, de puente Payar al puente Chagual,
y del puente Chagual a Tayabamba y de Tayabamba al puente Mamaguape. Son como 200 o 300 kilómetros de carretera, pues que sencillamente es una obligación de los que asuman la conducción del Ejecutivo para con la provincia del Patas. Ese día cambiará la vida de la provincia de Patas, donde viven 70.000 liberteños, y también cambiará la vida de la provincia de Bolívar, que ahora ya está integrada con, vamos a decir, el sistema carretero mediterráneo, del sistema carretero tradicional, vale decir, con la carretera de Huamachuco, Puente Payar, Puente Calemar, Abra el Nadatío, con lo cual podemos llegar directamente hasta la capital de la provincia de Bolívar, con un ahorro de cerca de 5 o 6 horas por la ruta que se tiene que hacer ahora o que se tenía que hacer justamente a través de Selendín y entrando a la provincia de Bolívar por la zona de San Vicente. Entonces, es este el trabajo que hemos hecho, y me permitió conocer la región, eh, a cuya serranía yo he accedido en muchas oportunidades, vuelvo a repetir, mi decisión al llegar al ser presidente regional era trabajar, era trabajar por la Sierra de la Libertad. Acá tengo registrados todos los colegios que he construido en 8 años de gobierno. Son 150 colegios, con lo cual estoy reivindicando un poco la descentralización del país. Porque, a ver, veamos, los años 80 a 90 hubo un gran movimiento en el Perú por la descentralización, las ONGs de Lima se desgastaban haciéndole publicidad a que se estableciera el sistema de descentralización. Se logró algo, por cierto, ¿no? Porque modificándose la constitución de ahí de la Torre, en la constitución en el año 1993 se aprobó el capítulo 14 de dicha constitución, en la cual se establecieron los lineamientos que permitieron que los primeros gobiernos regionales del Perú se establecieran justamente a partir del año 2003, ¿no? Esa campaña en favor de la descentralización en el año 2003, pero en el año 2011 sufrió un retroceso, porque durante el gobierno de Alan García se transfirieron funciones a los gobiernos regionales, pero el gobierno que siguió al gobierno de Alan García generó la creación de diversos programas cuyas oficinas están centralizadas en Lima. O sea, todo el proceso que se hizo de tratar de empoderar a los gobiernos regionales para que pudieran tener protagonismo en el desarrollo de su región, se vio retrasado ya a partir del año 2011, y hoy día pues los famosos programas entre los cuales está Caliguarma, la beca 18, qué sé yo, por lo cual no critico la finalidad de dichos programas, pero sí critico que ha sido un proceso de recentralización. Ahí, por ejemplo, tenemos un trabajo a futuro que hacer. Yo creo que el Perú tiene un trabajo futuro que hacer, porque los gobiernos regionales y los gobiernos municipales, eh, en lugar de haber tenido una intensa capacitación, fueron dejados en cierto modo a su suerte, y el gobierno central hoy día a través del CIAF maneja y controla todo lo que signifique justamente la gestión, lo cual no está mal, pero hay que facilitarlo para que hoy día, con la serie de disposiciones que hay, que son necesarias cuando los proyectos son complejos, se pueda justamente
impulsar con un poco más de mayor rapidez justamente la ejecución de proyectos emblemáticos de carreteras, colegios, hospitales, que es donde deberíamos trabajar. Yo creo que en el Perú sobran, en el Perú sobran las leyes. En el Perú, en el Perú verdaderamente casi todo está legislado. Toda esa población que vive por sobre los 1.500 metros de altura, especialmente en los distritos más alejados. Este es un poco el trabajo, el trabajo que hice, cómo llegué hasta ser presidente regional. Y bueno, aquí me tienen a disposición para algunas preguntas. De repente puedo ser útil. Sí, hemos perdido un poco la imagen, de repente se ha movido el equipo donde está conectado, solamente tenemos la voz, no sé si por ahí podrían corregir el tema de la imagen. Bien, con esta primera respuesta que nos ha hecho el ingeniero, nos ha acercado bastante a conocer la figura política, el legado, ¿no? Como mencionábamos al inicio, un legado, pues, de una figura histórica, de representante de un partido histórico, ¿no? Aquí en el norte del país. Y eso nos lleva a otra pregunta, ingeniero, ¿no? ¿Qué ha llevado a una persona como usted, que tiene, pues, una amplia experiencia, una amplia trayectoria en el sector público como representante, no como alcalde, en su momento pues presidente regional, a buscar nuevamente obtener un cargo público en ese sentido, no de elección, que es en este caso es ir al Senado? ¿Qué lo Una ha sola, llevado a una en esta sola, oportunidad una postular? sola motivación, el servir, porque eh, a esa edad Dios ha querido que tenga un poco de memoria, Dios ha querido que tenga un poco de salud y no tengo el derecho de guardarme todo lo que está en mi cerebro y llevármelo al más allá. Tengo la obligación de entregarlo justamente para la mejora de la institucionalidad peruana y para que se afinque el proceso de la descentralización en el Perú, para que se profundice, para que la tecnología a través de estos procesos sea transferida a las provincias, porque en la medida de que sigamos creando programas que hacen lindos edificios en Lima, ¿no? Y concentran la burocracia en Lima, pues sencillamente la tecnología se va quedando en Lima cuando la tecnología para la administración pública, para la administración del presupuesto, es necesario que se transfiera también a las provincias. Está bien el control, yo lo, yo lo aliento, pero ese control tiene que venir justamente acompañando a un proceso de una verdadera transferencia de competencias hacia las provincias, no solamente a los gobiernos regionales, sino principalmente a los gobiernos municipales, ¿no? Donde lógicamente también hay toda una problemática importante que tenemos que eh, educar a la población. Una de las cosas que tenemos que educar a la población en el Perú es en la importancia del plan de desarrollo institucional, ya sea municipal, provincial o regional. Un poco podíamos investigar lo que han hecho los colombianos y eso me lleva a un punto importante. El proceso de descentralización en el Perú le faltó la segunda parte. Le faltó legislar con claridad cuáles son las funciones de los diversos niveles de gobierno. Tenemos que discutir si es conveniente o no es conveniente, como te puedo decir, tener en el nivel municipal, en el nivel municipal esa graduación de provincial y distrital. Analicemos una provincia del interior del país. La municipalidad provincial es provincial, pero ¿qué tiene que ver con las otras municipalidades distritales? ¿No son iguales?
Entonces, lógicamente, tiene que haber una ciudad capital del departamento, tiene que haber. Y a eso tenemos que verdaderamente también discutirlo, porque eso de que hoy día tenemos un proceso de descentralización con departamentos, con posibilidades a hacer regiones, pues sencillamente ahí hay un tema de estudio y de decisiones para simplificar el funcionamiento del Estado. El Estado peruano creo que está, personalmente creo que está sobre legislado. Y si nosotros a esto le añadimos el enfoque, que es lo más urgente aparte de de pelear contra nuestros enemigos, los delincuentes, porque estamos en términos de seguridad ciudadana, yo pienso que la delincuencia le ha declarado la guerra al Perú. Eh, Al Perú le tomó 20 años vencer al Sendero Luminoso, que tenía un solo dirigente, pero la delincuencia tiene una diseminación de dirigentes. Entonces ya podríamos imaginar lo difícil que le va a hacer a la policía pelear contra la delincuencia. No justifica que le declaremos la guerra así, en esos términos, a la delincuencia. No significa esto de que verdaderamente le pongamos el ojo bien claro cómo hacemos que nuestra policía cobre niveles superiores de los que tiene para poder justamente vencer a esta delincuencia que tiene como una diseminación de cúpulas, ¿no? Entonces, en esa dirección es que es el partido aprista ha presentado un plan de gobierno sencillo, que tiene 4 dimensiones: la dimensión social, la dimensión institucional, la dimensión económica y la dimensión ambiental, porque hay que decirlo con todas sus letras, en 5 años un gobierno no resuelve todos los problemas. Entonces, lo que tenemos que hacer es justamente 5 años que deben de ser, a mi criterio, dirigidos a pagarle la deuda que tenemos con el Ande, con la zona andina, donde se necesitan muchas obras de infraestructura para educación, para salud, equipamiento. Necesitamos que haya más empleados médicos, más empleados profesores para la serranía peruana. Y entonces, vamos a ver, necesitamos que las carreteras de penetración se terminen, porque con eso estamos ayudando justamente a la economía de esos lugares. Entonces, esa es la razón por la cual he decidido, pues, a mis 89 años, y lo digo con mucha tranquilidad, porque la vida, el devenir de la vida no lo detiene nadie, y lo digo con mucha tranquilidad, me ha hecho decidir justamente contribuir con mi partido en este proceso en el cual necesitamos adecentar la política. Tiene que haber un esfuerzo de todas las fuerzas políticas de hacerla un poco más decente y llevarla a niveles que se alejen de lo que hemos vivido en estos últimos 20 años. O sea, yo creo que los electores tienen que pensar muy bien. El APRA, con el liderazgo de Enrique Valderrama, de Quique Valderrama, está en esa misión. Un, un líder joven que, si bien es cierto, ha tenido poca actividad política en los últimos años, durante el SIRA, ha irrumpido y bueno, ahí estamos, hay que dar la lucha, porque de eso se trata, pero una lucha decente, una lucha transparente, una lucha franca, en favor justamente de los principios democráticos con los cuales creía Aya de la Torre con la justicia social.
Bien, en estas respuestas nos ha dado pues acercamientos a temas importantes como la descentralización, la seguridad ciudadana, por ahí un poco el tema de la educación, la salud, que son temas interesantes, son temas que deben enarbolar pues en este caso las campañas que van a llevar a Durante, cabo a los diferentes lugares y nos menciona casi al final el tema del partido, ¿no? Al fin y al cabo el tema de la edad es un número, ¿no? Si uno está dentro de las posibilidades de sumar tanto a su partido como en este caso a la política nacional, ¿por qué no hay que hacerlo? Y lo estamos viendo en esta última pues campaña con el tema del APRA, ¿no? Tenemos su caso que ya está postulando con una amplia experiencia y tenemos pues la representación de Quique Valderrama pues en que lleva el tema de la juventud, ¿no? Un poco el tema de brindar una cara nueva al partido. En ese sentido, entendiendo que el APRA ha sido pues una fuerza histórica, ¿cree usted que hoy en día aún tiene un espacio real en el Perú de hoy? mire, en la política uno no puede sentirse dueño de los espacios. En política usted tiene que conquistarlos. Y el APRA, sabemos que venimos un poco cuesta arriba, porque recordará lo que hizo pues el señor Salas, el presidente del jurado de elecciones, que cerró el jurado a las 8 de la noche y evitó de que el APRA participe en las elecciones pasadas, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, en política uno nunca debe sentirse dueño de un espacio, hay que conquistarlo y hay que conquistarlo de tal manera, y ahora es un poco más difícil porque hay un proceso internacional de desprestigio de la política y de los políticos. Entonces tenemos que trabajar muchísimo para reconquistar justamente la confianza de la confianza de la población en el quehacer del Estado. Y para eso eh, pienso que una de las estrategias importantes es que hay que darle rango constitucional al plan de gobierno. Hay que darle rango constitucional al plan de gobierno municipal, igual de rango constitucional al plan de gobierno provincial o al plan de gobierno regional. Hay que copiar en ese sentido el éxito que han tenido los colombianos en el manejo justamente tanto de municipalidades como de sus oficinas departamentales de desarrollo. Ahí ellos, su proceso de descentralización que comenzó en el año 1991 tuvo un correlato legal cuando los colombianos definieron con bastante precisión cuáles eran las funciones específicas de municipios, de regiones y del gobierno central. Debemos de, debemos de acabar con el desfile que tienen que hacer justamente los eh, alcaldes a Lima a tocarle la puerta a una oficina del Ministerio de Vivienda para que les dé fondos para sus servicios de agua potable y alcantarillado, con todo lo que ha significado ese proceso en materia de pedir favores, de corrupción, justamente para conseguir un proyecto de agua potable y alcantarillado. Los municipios saben hacer agua potable y alcantarillado. Hay que transferir tecnología, por cierto. Los gobiernos regionales también. Cómo no vamos a poder hacer un colegio? ¿No? ¿Por qué una oficina central para hacer colegios en provincias? Eh, ¿Acaso no hay constructores en provincias? ¿Acaso no hay ingenieros? Ojalá que vengan más ingenieros a las provincias y entonces vamos a tener justamente lo que se ansía. La descentralización económica no es un decreto, la descentralización económica es una sucesión de hechos en favor justamente de las circunscripciones descentralizadas, ¿no? Muy bien. El tiempo a veces es tirano, ¿no? Y ya estamos por cerrar esta pequeña entrevista. Le voy a dar el uso de la palabra al presidente del Instituto de Innovación Política y Estrategias de Gobierno para que pueda ir cerrando con los comentarios y preguntas finales.
Muchas gracias, Muchas Alejandra. gracias, Muchas gracias, Alejandra. ingeniero. Bueno, todos sabemos que en esta última etapa del legislativo se han quedado proyectos en la agenda para votarse, ¿no? Y uno de ellos es de la ley CAS con derechos, que se ha quedado para segunda votación y muy posiblemente sea el nuevo Congreso quien tenga que verlo. Aquí encontramos a personas que están bajo ese régimen, el régimen CAS, por más de 15, 16 años. ¿Qué, qué se haría esto, ingeniero, desde desde su curul en el Senado para ayudar a esta gente que padece bajo esta discriminación laboral? Mire, hagamos un poquito de historia. En términos de crecimiento del aparato público en los últimos 20, 30 años, hoy día estamos hablando de la ley CAS, pero antes hablábamos de los contratados, ¿no? Yo cuando estuve en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, le estoy hablando del año 1985, encontré 3.000 contratados que algunos tenían 25 años de contrato. ¿Esto es justo? No es justo. Una cosa parecida pasa con el tema de los CAS, y es que la población peruana ha crecido, la demanda de los servicios ha crecido y lógicamente la respuesta del Estado también ha crecido y eso se ha traducido se ha traducido justamente en el contrato CAS. Sin embargo, hay que revisarlo y hay que regularlo porque también se han hecho abusos utilizando la ley del contrato CAS porque apareció por ahí un ingenioso que dijo el CAS directivo y con el CAS se han estado pagando sueldos de 7.000, 8.000 soles, quebrando toda la normatividad legal de la empleocracia pública. Pero que esa gente que está trabajando en el Estado, además está trabajando 10, 15 años, ese es ese es eh, ese es un insumo que ya le pertenece al Perú, la experiencia que han tenido esos casos. Entonces, a los casos hay que trabajarlos con respeto y hay que respetar sus derechos laborales. Muchas gracias, ingeniero. La verdad, ha sido una de las entrevistas más importantes y enriquecedoras que hemos tenido en el instituto, dado la experiencia que usted muestra en su parlamento. Le deseamos el mejor de los éxitos y, como no, volverlo a tener en una próxima entrevista ya como senador de la República, que es lo que su trayectoria política merece. Dejo en el uso de la palabra a mi colega para que cierre la Pequeño entrevista y comercial deje final. en Sí, el mensaje al ingeniero. yo les agradezco mucho y no sé si invado un poco la benevolencia de ustedes, pero Adelante. el 12 de abril son las elecciones, yo voy a, a tentar justamente el cargo de senador que representa al Departamento de la Libertad. Votar por el APRA para este cargo es muy fácil. Hay que mirar la cédula, vea usted la columna central, encuentre las estrellas, marque las estrellas y escribe el número 1 y me estará haciendo el favor de que yo vaya al Senado. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted, ingeniero, por habernos permitido pues tener en esta oportunidad su compañía en esta pequeña entrevista del Instituto de Innovación Política y Estrategias de Gobierno. El instituto pues es un instituto apartidario, busca que candidatos de diferentes fuerzas políticas tengan un espacio para poder dar a conocer sus principales propuestas. En este caso hemos conocido un poco más del ingeniero José Murgia Sanier para todos aquellos que de repente aún no tenían claro quién era, aquí está, como le mencionábamos, pues un personaje de la política trujillana, de la política liberteña que ha dado mucho por nuestra región y en esta oportunidad pues está tentando una curul en el Senado regional. Muchas gracias al Instituto de Innovación Política y Estrategias de Gobierno
por estos espacios en los cuales tenemos la oportunidad de conocer a los candidatos un poco más. Vamos a seguir invitando a más candidatos. De repente, también algunos de ustedes nos están viendo, pueden pues escribirnos si desean hacer que les hagamos alguna entrevista, algún candidato que deseen que tengamos en nuestro programa. Y sin más, pues me despido. Muchas gracias, Juan Javier. Muchas gracias, el ingeniero. Los mejores éxitos en estas elecciones. Gracias, Alejandra. Y Muchas al gracias, instituto ingeniero. también. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias, don Javier. Muchas gracias.